En esta oportunidad damos gracias al Señor que siempre nos da este privilegio de poder entrar a su hogar, poder entrar al seno de su familia y que juntos podamos reflexionar en algunos pasajes de la Biblia que sin duda son de una bendición para nosotros. Nos ponen con una visión del corazón de Dios. Nos da un entendimiento de lo que Dios espera de aquellas personas que han tenido un encuentro con Dios. Si usted y yo hemos tenido un encuentro con Dios, Dios espera de nuestra vida obediencia. Dios espera de nuestra vida gratitud. Dios espera de nuestra vida servicio. Dios espera de nuestra vida una vida entregada por otros. Dios tiene un propósito con todo aquel a quien Él encuentra. Y si quizás en esta oportunidad tú estás anhelando tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con Jesús, yo te invito que esta noche, en esta oportunidad, no sé la hora en que vayas a ver este programa, en la mañana, en la tarde, te puedas encontrar con ese Jesús que quiere llegar a cambiar tu vida, que quiere llegar a tocar tu corazón, como lo encontró en esta oportunidad el personaje que vamos a estudiar, que vamos a reflexionar. Y fíjense cómo Jesús encontró a este hombre, cómo fue el inicio, en qué condiciones estaba este hombre cuando Jesús lo encontró, como cuando nos encontró a nosotros. Estábamos en una condición realmente mala, en una condición realmente en donde nos encontramos mal. Y fíjense, esta historia empieza en Lucas en el capítulo 8 y en el versículo 26. Fue cuando Jesús arribó a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y fíjense que Jesús, antes de llegar a esta ciudad, Jesús atravesó un lago. Y dice la Biblia que en medio de la travesía se levantó un gran viento y pegaba contra la barca en donde iba Jesús y sus discípulos. A tal punto que los discípulos se llenaron de angustia porque la nave iba a hundirse. Y Jesús se levanta, los reprende a ellos y les dice: hombres de poca fe. Pero hay algo interesante porque el Señor Jesús, dice la Escritura, que Él le dijo al viento, reprendiendo al viento, le dice: enmudece. Dice que Jesús, despertando Él, dice la Escritura, ahí en Lucas 8, 24. Y vinieron a Jesús los discípulos y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, despierta que perecemos, despierta que esta nave se hunde. Y dice que despertando Jesús reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. ¿Por qué estoy contando este detalle? Porque Jesús sabía que había algo espiritual que se estaba levantando para poder detener el avance de Jesús y sus discípulos a cumplir una obra misionera ahí en la tierra de los Gadarenos. Y es que debemos de ser conscientes que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra espiritual. El enemigo quiere detener el avance de la obra de Dios. El enemigo quiere detener la barca donde tú vas, quiere detener el ministerio donde tú te encuentras, quiere detener tu matrimonio, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu ministerio, quiere destruir esos dones y esos talentos que son para edificar otras vidas. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: miren, vamos a ir a una ciudad llamada Gadara. Ahí hay un hombre que necesita
ser libertado. Está siendo poseído por demonios. Está siendo tormentado por demonios. Y eso lo dice en Lucas 8 y en el versículo 27. Y dice que al llegar Jesús a la tierra de Gadara, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Había un hombre endemoniado. O sea, el enemigo había tomado la vida de un hombre y había poseído en él un demonio que lo tuvo controlado por muchos años. El reino de las tinieblas, al ver que Jesús se acercaba con sus discípulos para poder libertar a ese hombre, quiso detener la embarcación, angustiando a sus discípulos. Y eso muchas veces pasa, y hablo con muchos jóvenes que son llamados a tener un ministerio, y ellos empiezan a hacer la obra evangelizadora, empiezan a tener contacto con personas que no conocen a Dios, pero vienen y me dicen, fíjese que estamos teniendo problemas con mi salud, por ejemplo. Mire, estoy teniendo problemas en mi vida, en mi trabajo. Mire, estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Y es tanta la angustia que ellos quieren detener su vida espiritual y dicen, mire, ya no quiero seguir en la vida espiritual, quiero renunciar al llamado de Dios, porque el enemigo eso quiere. Y quiero que veamos este cuadro ahí en Lucas 8, desde el 22, versículo 22 hasta el 39, porque es ahí donde se registra esa batalla espiritual. El enemigo queriendo detener esa barca donde va Jesús con sus discípulos. Y tú estás en una barca y Dios te está usando y Dios te va a usar para llevar libertad a muchas vidas que están siendo cautivas por el enemigo, quizás por un vicio, una adicción, un problema X. Como Jesús llegó y encontró a un hombre endemoniado, poseído por el enemigo, en una condición de vida realmente deplorable, triste, pero que Jesús llegó a libertarlo, pero que no iba a ser fácil, porque el enemigo va a querer detenerlo y a nosotros también va a querer detenerlo. Por eso es importante que nos mantengamos orando. Por eso es importante que nos mantengamos intercediendo. Por eso es importante que desarrollemos una comunión con Dios. Es importante que nos mantengamos escudriñando la palabra de Dios, que seamos llenos todos los días de nuestra vida de la palabra de Dios, de la fortaleza de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo para hacer la obra que Jesús nos ha mandado, nos ha encomendado, pero con la fuerza, con la fortaleza de su Espíritu en nuestra vida. Y que no cedamos a esa batalla que Él está trayendo contra nuestra vida. Dice que Jesús reprendió a los vientos porque Él pudo discernir que era un ataque espiritual, porque Él sabía que iba a ir a un hombre a libertarlo. Entonces encontró a este hombre endemoniado por mucho tiempo. Pero miren en qué condición tenía este demonio a este hombre. Al menos 3 áreas. Andaba por las calles desnudo. Y es que lo que hace el enemigo es que nos quita la conciencia de la realidad en la cual estamos viviendo. Como dije días antes, cuando una persona está ebria, no es consciente del peligro en el que pueda estar su vida. Cuando una persona está ebria por el vino de este mundo, por los espíritus inmundos controlando su vida, pierde la conciencia del estado en lo que él se encuentra, en el estado en que él se encuentra. Este hombre había perdido la conciencia de que andaba por la ciudad desnudo, sin ningún tipo de vergüenza. Y es que el pecado muchas veces entra a las vidas, a los corazones, y andan haciendo, como Romanos dice, haciendo hechos vergonzosos, pero a ellos no tienen ni la menor vergüenza posible. Andan mintiendo, no tienen vergüenza mentir, no tienen vergüenza que
los agarren en una mentira. Al contrario, siguen justificando su mentira. No tienen vergüenza que los agarren en un acto de corrupción, robando, malversando fondos. No tienen vergüenza que están en lugares en donde no deberían de estar. Están engañando a su esposa y no tienen vergüenza que la esposa pueda agarrarlos en una movida, como decimos. No tienen vergüenza de que sus hijos puedan encontrarlo en una situación vergonzosa. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha quitado la conciencia, les ha quitado la vergüenza. Este hombre, el enemigo le había quitado sus sentidos, sus buenos sentidos. Le había quitado su buen juicio. El hombre no prevé las consecuencias cuando sus sentidos no están en sintonía con Dios. Otro problema que había en este hombre, dice que no moraba en su casa. No estaba con los suyos, no estaba con sus seres queridos. Y es que ese es un problema que hoy vemos hoy en día en la sociedad en la cual vivimos. El enemigo ha quitado a muchas vidas la relación con su familia. No se hablan, tienen años de estar distanciados, tienen una amargura en su vida, tienen una amargura en su corazón. Le abren la puerta a espíritus inmundos para que tomen control de su espíritu, de su alma. ¿Cuántas personas tienen años de no hablarle a sus padres? Tienen años de no hablarle quizás a su madre. Tienen años de no hablarse entre hermanos. Tienen años de no hablarse entre primos. Tienen años de no hablarse con los hermanos de la iglesia. Y esa actitud, esa amargura los aleja de casa. Los aleja de la comunión, los aleja de la relación. Y esa es una obra de un espíritu inmundo en una vida. Pero este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Y ese es el punto principal. Este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo. Y su vida fue diferente. Por eso esta oportunidad, yo te invito a que tú tengas un encuentro con Jesús. Que tú llegues y restaures la relación con Jesús. Que tú pruebes a Jesús. Que tú entres a conocer lo que es permitir que Jesús entre a tu vida. Que Jesús entre a tu corazón. En un acto de fe, decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes a quitar esto en mi vida. Y dice que cuando las personas llegaron donde estaba este hombre y Jesús, miren lo que sucedió. Y esto pues lo encontramos en el versículo 35. Y salieron los de la aldea a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Aquel hombre que tenía los demonios en su vida, ya no estaban los demonios en su vida. Ya habían salido. Porque cuando Jesús llega a una vida limpia a la casa, cuando Jesús llega a su vida, nos liberta. Y dice que vieron al hombre, fíjense lo primero, sentado a los pies de Jesús. Vieron al hombre sentado a los pies de Jesús. Comunión. Vieron al hombre teniendo comunión con Jesús. Y es lo que esta sociedad necesita. Comunión con Jesús. ¿Se acuerdan esa escena de alguien que estaba a los pies de Jesús? Sí, María. Marta estaba afanada y turbada con muchos afanes. Pero María, su hermana, estaba a los pies de Jesús, teniendo comunión con Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús. Y Jesús dijo de ella, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y este hombre también había escogido la buena parte. Y es eso lo que yo quiero invitarte a ti, que puedas escoger esa buena parte. Es lo mejor que le puede pasar al hombre, llegar a tener comunión con Jesús, tener comunión con sus enseñanzas, tener comunión con su espíritu, tener comunión con Dios, el Creador, el Libertador, el Salvador, el que llega y fortalece nuestra vida.
Y dice que lo vieron lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido. ¿Qué le dio Dios al hombre? Le dio vestido. Porque este hombre había recuperado la conciencia. Este hombre había recuperado el juicio, porque lo dice. Lo vieron sentado a los pies de Jesús, lo vieron vestido, y oigan, y en su juicio cabal, Jesús le recuperó el juicio. Jesús le dio conciencia de sus actos. Jesús le abrió el entendimiento, lo libertó en su mente, en su pensamiento. Y lo primero que este hombre pide es ropa, porque él quiere vestirse. Él se siente avergonzado. Y es que cuando venimos a Jesús, tenemos conciencia de nuestros actos y ya no queremos seguir cometiéndolos. Ya no queremos seguirle mintiendo a nuestros hijos. Ya no queremos seguirle mintiendo a nuestra esposa. Ya no queremos seguirle mintiendo a nuestra familia. Ya no queremos seguir teniendo pleito con la familia. Ya no queremos seguir en enemistad con los nuestros. Ya queremos ser más responsables en el trabajo. Queremos ser más responsables de nuestros actos en la sociedad. Somos conscientes de que hay un Dios todopoderoso que nos ve desde el cielo y que Él ve nuestros actos, por muy profundo que sean, adentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos hace recuperar el juicio. El problema es que la sociedad ha perdido el juicio. El problema de hoy en día, de tanta maldad que vemos en nuestra sociedad, es que demonios están tomando el control de las mentes y los están llevando por caminos vergonzosos, en donde hoy se ha perdido la vergüenza, como Romanos dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y no tienen ningún tipo de vergüenza. Se encienden en sus lascivias, en sus concupiscencias, en medio de tanta inmoralidad, porque el enemigo los ha cegado, les ha quitado el buen juicio. Así estaba este hombre, pero Jesús llegó a su vida y rescató su vida. De regreso con Jesús, entrar al ministerio de Jesús, qué glorioso. Cuando una persona está agradecida, uno quiere ser parte del ministerio del pastor, de nuestro pastor, quiere estar apoyando en algo. Y Jesús le dice, pero Jesús le dijo, vuélvete a tu casa, restaura la comunión con tu casa. Lo primero que quiero que tú prediques, porque él quería ir a predicar con él, pero quiero que tú empieces a predicarle, es en tu casa. Y ahí empezamos, es nuestros primeros oyentes, nuestra familia, que ellos vean el cambio que Dios hizo en nuestra vida. Porque en nuestra familia hay muchos que necesitan escuchar a Jesús, necesitan ver lo que Jesús hizo, para que Jesús haga lo mismo en sus vidas. Vuélvete a tu casa, les, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta, abre tu boca y diles a los tuyos, tus familias, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida. Que ya no eres el mismo rencoroso, que ya no eres el mismo pleitista, que ya no eres el mismo mentiroso, que ya no eres el mismo envidioso, que ya no eres el mismo lleno de temor, que ya no eres el mismo lleno de angustias, que ya no eres la misma llena de preocupaciones, que ya no eres la misma o el mismo lleno de vanidad. Ahora mi vida ha cambiado, soy diferente. Jesús llegó y me libertó, y eso quiero compartirles. Porque cuando somos agradecidos con Jesús, queremos servir a Jesús. Y mire, y él se fue publicando por toda la ciudad lo mismo que Jesús le dijo. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús conmigo. Él obedeció, la obediencia. Y es que cuando nosotros venimos a Él, si hay algo que Dios restaura, es la obediencia. Él fue obediente. Sí, Señor, lo que tú mandas. O sea,
él se alineó a la voluntad de Dios. Y cuando una vida se alinea a la voluntad de Dios, cuando una vida se alinea a la palabra de Dios, viene paz a nuestras vidas. Así que aquí está la historia. Un hombre que empezó en una condición encadenado, controlado por demonios. Una vida desastrosa, pero tuvo un encuentro con Jesús. Ese encuentro que está para ti también. Quizás te encuentras en una situación similar, pero termina un hombre libertado, un hombre diferente, un hombre que hoy está predicando, un hombre que hoy está testificando. Y eso es lo maravilloso, encontrar personas que un día uno las conoció, pero si yo conocía a este hombre, yo conocía a esta mujer, totalmente diferente ahora. Es que tuvo un cambio maravilloso que solo Dios pudo hacerla en su vida. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así como aquella mujer, Rahab la ramera, así era llamada, Rahab la ramera, pero tuvo un encuentro con Dios y su vida fue diferente. Se convirtió en una mujer de familia, en una mujer de hogar, tuvo familia, tuvo hijos. Ella llegó a ser la viceabuela del rey David. Imagínense qué herencia tenía ella en su vida. Pero eso solo Dios puede hacer. Por eso en esta oportunidad yo te invito a que conozcas a Jesús. Que le des la oportunidad a Jesús de entrar a tu vida. Y nosotros tengamos el privilegio de llevar a otros a Jesús. Tengamos el privilegio de llevar a otros a Cristo. Y no importa que se levanten tormentas en contra de nuestra vida, nuestra familia, pidámosle al Señor, Señor, este es un ataque del enemigo para frenar la obra misionera y traerle vida a muchas vidas que están esperando un toque de Dios. Que Dios te bendiga y está mi número de teléfono. Si quieres que sigamos hablando de este tema, con mucho gusto podemos hablarlo aquí en Zacapa y será un privilegio el hacerlo. Que Dios te bendiga.